Mi esposa me dejó y los chicos todos se pusieron de su lado. Ahora están intentando reconectar, pero yo les dije que mantuvieran esa misma energía. Me casé a los 22, ya tenía 3 hijos antes de los 30. Cuando el mayor cumplió 10, mi esposa tuvo una aventura con su instructor de tenis y se fue. Nos sentamos y acordamos no decirles a los chicos por qué nos habíamos separado, pensando que los estábamos protegiendo de problemas de adultos. Esa decisión me persiguió durante los siguientes 15 años. Los chicos me culpaban de todo. A sus ojos, papá era el que había arruinado la familia. Su mamá se quedó en la casa grande, mantuvo sus rutinas, interpretó a la víctima a la perfección. Yo me mudé a un apartamento pequeño y me convertí en ese papá de fines de semana que nadie quería visitar. Las cenas familiares se volvieron interrogatorios, los cumpleaños se sentían como funerales. Para cuando el menor cumplió 17, ya habían dejado de hablarme por completo. Completamente, salvo por algunos mensajes de vez en cuando diciéndome lo terrible padre que era. Mi hija del medio me dijo que ojalá yo nunca hubiera nacido. Es así que me marcó. Quería decirles la verdad con todas mis fuerzas. Quería mostrarles los mensajes, los recibos de hotel, todo. Pero mi ex era inteligente. Amenazó con arrastrarme a los tribunales, decir que yo era inestable y hacerle la vida imposible a mi madre anciana. Tenía los abogados, el dinero y las conexiones para hacerlo. Yo apenas lograba mantenerme a flote económicamente. El aislamiento me estaba matando poco a poco. Veía fotos en redes sociales de reuniones familiares a las que nunca me invitaban. Eso era lo que me había quedado al final de 23 años de vida. Un apartamento pequeño, una pantalla encendida y las fotos de mis propios hijos celebrando sin mí. Me llamo Rodrigo Salcedo. Me casé a los 22 años con la mujer que creí que era la persona correcta. Tuve 3 hijos antes de los 30. Construí una familia que, durante algunos años, fue real. Luego, cuando el mayor cumplió 10, descubrí que mi esposa llevaba meses con su instructor de tenis. Nos separamos. Acordamos no decirles a los chicos el motivo, pensando que los protegíamos. Esa decisión me persiguió durante los siguientes 15 años. Lo que no anticipé fue cuánto poder le entregué a ese silencio. Elena, mi hija del medio, tenía 18 años cuando me dijo que ojalá yo nunca hubiera nacido. Lo dijo por mensaje de texto a las 11 de la noche, después de que yo intenté llamarla 3 veces sin que contestara. Lo leí sentado en la cocina del apartamento, con el teléfono sobre la mesa y el café ya frío. No respondí. Me quedé ahí un rato largo, mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Esa noche entendí que había perdido a mis hijos de una manera que ningún tribunal podía medir. Durante los años que siguieron, encontré maneras de seguir existiendo sin desaparecer del todo. Trabajé, me mudé 2 veces. Aprendí a cocinar por necesidad, no por gusto. Llamaba a mis hijos en fechas señaladas y casi nunca me contestaban. Cuando contestaban, la conversación duraba lo suficiente para que yo supiera que seguían vivos y ellos supieran que yo seguía intentándolo. Nada más. Lo que más me costaba no era el silencio de ellos. Era saber que del otro lado había una historia que lo explicaba todo. Mi ausencia, mi fracaso como padre, las razones por las que mamá estaba mejor sin mí, y que esa historia era falsa, y que yo no podía corregirla sin destruir a personas que quería proteger. Mi madre lo sabía. Ella fue la única persona que supo todo desde el principio. La abuela Elena, así la llamaban mis hijos en los pocos años en que tuvieron contacto con ella, era una mujer que hablaba poco y observaba mucho. Nunca me dijo qué hacer. Nunca me presionó para que hablara, para que peleara, para que exigiera algo. Solo me llamaba cada domingo por la mañana. Y en esa llamada siempre había un momento en que los dos nos quedábamos en silencio. Y ese silencio era la única conversación honesta que yo tenía en la semana. Cuando la salud empezó a fallarle, me pidió que no me preocupara por el funeral. Me dijo que ya había dejado todo arreglado, que había cosas que quería hacer antes de irse y que no necesitaba mi ayuda para hacerlas. No le pregunté qué cosas. Confié en ella como había confiado siempre. Murió un miércoles de octubre. Yo estaba en el trabajo cuando recibí la llamada del médico. Salí sin decirle nada a nadie. Subí al coche y manejé hasta el hospital en piloto automático. En el camino no lloré. Lloraba por dentro de una manera que no produce lágrimas, solo peso. El velatorio fue 3 días después, en una sala pequeña en el sur de la ciudad. Vinieron vecinos, gente de la parroquia,
algunos conocidos de décadas. Yo estaba al fondo, junto al ataúd, recibiendo a las personas y aceptando palabras que en esos momentos no llegan a ningún lugar profundo, aunque quien las dice lo haga con toda la intención. Entonces la vi entrar, Elena, mi hija del medio, la que me había dicho aquella frase que no olvidé nunca. Estaba en la entrada, saludando a personas que no conocía, con esa postura que reconocería en cualquier parte, porque es idéntica a la mía cuando entro a un lugar donde no sé muy bien cómo ubicarme. Tarda en acercarse, observa primero, busca el mapa de la situación antes de moverse. Siempre fue así desde chica. No me moví hacia ella. Esperé. Cuando por fin se acercó, cuando estuvo a 1 metro de mí, y yo pude verle la cara de cerca por primera vez en años, solo dije su nombre. Elena. Lo siento, papá, respondió. Y nos quedamos así, de pie, junto al ataúd de mi madre, sin saber qué otra cosa decir. Había demasiadas palabras acumuladas entre los dos para elegir alguna en ese momento, así que no elegimos ninguna. Solo estuvimos ahí, en silencio, y eso fue suficiente por ahora. Fue entonces cuando doña Carmen, una mujer de la parroquia que mi madre conocía desde hacía más de 20 años, se acercó a nosotros con un sobre en la mano. Era de papel manila, cerrado con cinta adhesiva. Vi el nombre de Elena escrito en el frente con la letra de mi madre, esa letra que en los últimos años se había vuelto más irregular, más esforzada. Tu abuela lo dejó con instrucciones, le dijo doña Carmen a Elena. Dijo que te lo entregara en persona, que no lo mandara por correo ni lo dejara con nadie más. Elena miró el sobre, luego me miró a mí. ¿Tú sabías de esto?, me preguntó. No, respondí, y era verdad. No sabía del sobre, pero conocía a mi madre lo suficiente para saber que si había dejado instrucciones específicas, si había pedido que ese sobre llegara en mano y no de otra manera, era porque lo que había adentro importaba. Mi madre no hacía las cosas sin motivo. Elena se fue con el sobre sin abrirlo. Yo la vi salir de la sala y me quedé donde estaba. Doña Carmen me puso una mano en el brazo antes de alejarse, ese gesto breve que la gente hace cuando no tiene palabras, pero quiere que sepas que están ahí. El resto del velatorio lo pasé respondiendo preguntas sobre los arreglos, firmando papeles, tomando decisiones sobre cosas que de repente alguien tenía que decidir. En algún momento de la noche, cuando la sala ya estaba casi vacía y solo quedaban doña Carmen y 2 vecinas recogiendo las flores, me senté en una de las sillas del fondo y me permití pensar en lo que mi madre pudo haber escrito. Conocía su manera de hacer las cosas. Si eligió escribir una carta en lugar de hablar directamente, era porque sabía que las palabras escritas no se interrumpen, no se desvían, no se defienden a la mitad. Se leen completas o no se leen, pero no se pueden detener. Y si esa carta iba dirigida a Elena, y solo a Elena, era porque mi madre entendía algo que yo no había querido ver, que de los 3, Elena era la única que todavía tenía preguntas. Diego y Sebastián habían cerrado el caso hace años, habían construido sus vidas sobre la versión que les dieron y no iban a revisar los cimientos. Pero Elena trabajaba en derecho. Elena había pasado años aprendiendo que las versiones de los hechos tienen fuentes y que las fuentes se verifican. Mi madre le estaba entregando algo que yo nunca había podido darle. Salí de la funeraria pasada la medianoche. El estacionamiento estaba casi desierto. Me quedé un momento junto al coche, con las llaves en la mano y el frío de octubre entrando por el cuello del abrigo, mirando la calle sin ningún destino particular en la cabeza. No sabía lo que decía esa carta. No sabía lo que Elena iba a hacer cuando la leyera. Lo único que sabía era que mi madre, hasta el final, había encontrado la manera de hacer lo que yo no había podido hacer en 15 años. Decirle la verdad a mi hija. Me subí al coche. Manejé hasta el apartamento. Calenté agua para el café, aunque no lo tomé. Me senté en la mesa de la cocina con el teléfono frente a mí, esperando sin saber exactamente qué era lo que esperaba. A las 2:15 de la mañana, el teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Solo decía, «Papá, necesito hablar contigo». Leí ese mensaje 3 veces. Luego lo guardé, apagué la luz, y por primera vez en muchos años, me fui a dormir con algo parecido a la esperanza. No porque esperara que todo se arreglara de la noche a la mañana, sino porque después de 15 años del lado de afuera, alguien había decidido abrir la puerta. Elena llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. No me avisó la hora exacta, solo me mandó un mensaje cerca de las 9 diciendo que estaba en camino, y yo me quedé en el apartamento sin saber qué hacer con las manos. Limpié la cocina que ya estaba limpia.
Acomodé 2 veces los cojines del sofá. Preparé café para los dos aunque no sabía si ella tomaba café, porque hay cosas de tus propios hijos que dejas de saber cuando te alejas de su vida cotidiana durante 15 años. Cuando tocó el timbre, fui a abrir sin apresurarme. Respiré antes de girar la perilla. Elena entró con el sobre de mi madre bajo el brazo. Traía el cabello recogido, ropa de trabajo, como si hubiera venido directo de la oficina o como si necesitara la formalidad para atravesar esta puerta. La entendí. Yo también me había puesto una camisa. ¿Café?, le ofrecí. Sí, dijo. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo servía. No habló de inmediato. Puso el sobre frente a ella y lo miró un momento. Luego lo empujó hacia un lado, como si necesitara distancia de él para empezar. Le puse la taza enfrente. Me senté al otro lado. La leí anoche, dijo, señalando el sobre con un gesto de cabeza. Varias veces. ¿Qué decía?, pregunté. No era una pregunta sin peso. Había 15 años de cosas no dichas detrás de ella, pero la hice con calma, porque si algo había aprendido en todos esos años, solo era a no empujar. Empujar siempre había cerrado puertas. Elena me miró directamente. Tenía los ojos de su madre, pero la expresión era mía, esa manera de evaluar antes de hablar. Decía que mamá te amenazó, respondió, que te amenazó a ti y a la abuela Rosario para que no hablaras, que la aventura fue de ella, que empezó antes de que nos enteráramos. No dije nada, no porque no tuviera qué decir, sino porque era la primera vez en 15 años que alguien de mi familia me decía eso en voz alta, y necesité un segundo para procesar que estaba ocurriendo de verdad. ¿Es verdad?, preguntó Elena. Sí, respondí. Ella asintió despacio. Tomó la taza con las 2 manos, pero no tomó café todavía. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Porque tu madre dijo que si lo hacía, presentaría una denuncia diciendo que yo era inestable. Tenía los abogados para hacerlo, y tenía las conexiones. En ese momento yo apenas lograba pagar el apartamento. Un proceso así me habría destruido. Hice una pausa. Y también estaba la abuela Rosario. Ella estaba pasando por algo difícil en esa época. No quise arrastrarla a nada. Elena no respondió de inmediato. Miró la mesa. Luego preguntó algo que no esperaba. ¿Tienes fotos nuestras? ¿De cuando éramos chicos? Me levanté sin decir nada, fui al cuarto y saqué la caja de cartón que guardaba debajo de la cama desde la segunda mudanza. Era una caja de zapatos, reforzada con cinta en las esquinas. La puse sobre la mesa frente a ella. Elena la abrió. Adentro había fotografías en papel, algunas sueltas, otras en sobres de revelado de farmacia con la fecha impresa. Había también dibujos doblados, trazos de colores que solo pueden ser de un niño menor de 8 años, y un par de cartas cortas de cuando Diego estuvo en un campamento de verano y me escribió por correo. Elena tomó una foto. Era de los 3 chicos en una piscina inflable en el jardín de la casa grande. El verano antes de que todo se rompiera. Diego salpicaba a Sebastián. Elena miraba a la cámara con una expresión seria. «Esta me la sé», dijo en voz baja. «La tomé yo», respondí. Siguió revisando despacio. Yo no hablé. Dejé que mirara. Cuando llegó a un sobre más grueso que los demás, se detuvo. «¿Qué hay aquí? Ábrelo». Adentro había fotos tomadas desde la acera. La casa grande, las ventanas encendidas, la entrada. Las había tomado mi madre sin que yo lo supiera, durante los años en que yo me quedaba afuera sin poder entrar. Había una de Navidad, una del cumpleaños de Diego, y una que reconocí de inmediato. La noche del cumpleaños número 16 de Elena. Yo llevaba abrigo oscuro, las manos en los bolsillos. Las ventanas del primer piso estaban encendidas. Elena se quedó mirando esa foto sin decir nada durante un tiempo. «Estabas ahí», dijo finalmente. «Estaba ahí. ¿Por qué no tocaste el timbre?» Porque tu madre había dejado muy claro que si aparecía sin aviso, podía usar eso en mi contra. Cada vez que lo intentaba por las vías correctas, encontraba una razón para impedirlo. Tomé café. Pero tampoco podía quedarme en el apartamento sabiendo que era tu cumpleaños. Fui hasta allá y me quedé un rato en la acera. Cuando vi que apagaron las luces, me fui. Elena dejó la foto sobre la mesa. «Yo te dije que ojalá nunca hubieras nacido», dijo. No como acusación, como un hecho que necesitaba nombrar en voz alta. Sí, tenía 18 años y creía que era verdad. Lo sé. ¿Cómo no me odias? Porque eras mi hija que creía lo que le habían dicho. No tenía por qué odiarte a ti. Elena volvió a mirar la caja. Luego la cerró despacio. «Voy a necesitar tiempo», dijo. «Tómatelo. Y voy a necesitar que me cuentes todo. No hoy, pero pronto, cuando quieras». Se levantó, tomó el sobre de mi madre y lo metió en su bolso.
En la puerta se detuvo. ¿Tienes el número de la abuela Rosario? Sí, voy a necesitarlo. No le pregunté para qué. Se lo mandé por mensaje antes de que llegara al ascensor. Cuando escuché que la puerta del edificio se cerró, me quedé sentado con las 2 tazas y la caja de cartón sobre la mesa. No sentí alivio. Sentí algo más parecido al principio de algo que todavía no tenía nombre, pero que después de 15 años, al menos ya tenía dirección. 3 días después de que Elena se fue con el sobre y el número de Rosario, no supe nada de ella. No la llamé. Había prometido darle tiempo y eso era lo que iba a cumplir. Seguí con la rutina del apartamento, el trabajo. Las noches frente a la televisión con el volumen bajo, las llamadas del domingo que ya no tenía que hacerle a mi madre y que ahora eran un hueco en el horario que no sabía cómo llenar. Al 4.º día me llegó un mensaje de Elena. Decía, hablé con Rosario. ¿Podemos vernos esta semana? Le respondí que sí. Le dije que eligiera ella el día y el lugar. Eligió una cafetería cerca de su oficina, un jueves al mediodía. Llegué 10 minutos antes. Pedí agua. La esperé. Cuando entró, traía una carpeta delgada bajo el brazo. Algo en su cara era distinto a la vez anterior. La primera vez que vino al apartamento traía una pregunta. Esta vez traía algo que ya sabía. Se sentó. Puso la carpeta sobre la mesa sin abrirla. Rosario me contó todo, dijo. ¿Todo? Pregunté. Lo de las amenazas. Lo que Marta le dijo si hablaba. Lo del abogado que le mandó una carta advirtiéndole que no se involucrara. Me contó que estuvo 2 años sin hablar contigo, por miedo a que Marta cumpliera lo que había prometido. Rosario era mi hermana menor. Cuando el matrimonio se rompió, ella estaba pasando por un proceso de separación propio, con 2 hijos chicos y sin trabajo estable. Marta lo sabía. Marta siempre supo exactamente dónde aplicar presión. Rosario no tenía por qué cargar con eso, dije. No, pero lo cargó igual. Elena miró la carpeta. También me dijo algo que no estaba en la carta de la abuela. Esperé. Me dijo que el instructor de tenis no fue el primero, que hubo alguien antes, 2 años antes, un colega de trabajo, que Rosario lo descubrió porque encontró mensajes en el teléfono de mamá cuando le prestó el suyo para hacer una llamada. No era información nueva para mí. Lo había sabido desde el principio. Pero escucharlo de boca de Elena me produjo una sensación rara. No satisfacción. Algo más parecido al cansancio de una verdad que llevaba demasiado tiempo guardada donde nadie podía verla. ¿Tú lo sabías? Preguntó Elena. Sí. ¿Y tampoco dijiste nada? No, porque hablar no iba a cambiar la separación. Solo iba a destruir la imagen que los chicos tenían de su madre, y en ese momento yo todavía pensaba que eso les haría más daño que bien. Elena asintió. No dijo que entendía, pero tampoco discutió. Abrió la carpeta. Adentro había 3 hojas impresas con fechas, nombres, una línea de tiempo que ella había construido con lo de Rosario, la carta de mi madre y datos que debió buscar por su cuenta. Hay inconsistencias en el acuerdo de separación, dijo, señalando la 3.ª hoja. Algunas cláusulas te dejaron con muy poco margen. El abogado que te representó era inexperto. Marta usó un estudio con mucha más experiencia. Lo sé. En ese momento no tenía dinero para algo mejor. Lo que quiero saber es si firmaste cosas sin entenderlas del todo. Era una pregunta directa, sin juicio en el tono. Probablemente sí, dije. Estaba solo, estaba presionado, y me decían que era lo mejor que podíamos conseguir. Elena escribió algo en el margen de la hoja. No te estoy prometiendo nada, aclaró, pero hay cosas que se pueden revisar. No para reabrir el divorcio. Eso ya es historia. Sino para tener un registro claro de lo que pasó. ¿Para qué sirve ese registro? Para que exista, para que la versión documentada en algún lugar no sea solo la de ella. Lo que describía no era venganza, era orden, era alguien que sabía que los hechos mal registrados se convierten en versiones que nadie cuestiona y que estaba corrigiendo eso con las herramientas que tenía. ¿Hablaste con tus hermanos? Pregunté. No todavía. Primero quiero tener todo claro. Diego va a resistirse. Sebastián va a seguirle la corriente. Necesito tener algo concreto antes de esa conversación. No tienes que hacer esto por mí. Me miró de una manera que no esperaba. No lo estoy haciendo solo por ti, dijo. Lo estoy haciendo porque pasé 15 años creyendo una historia que no era verdad, y eso también me afectó a mí. Te traté de una manera que no tenía fundamento. Necesito saber exactamente qué pasó. No para contárselo a nadie, para saberlo yo. No supe qué responder. Así que no respondí nada.
Terminamos el café. Elena pagó antes de que yo pudiera hacerlo. En la puerta me dijo que me avisaría cuando tuviera algo más. ¿Tienes los documentos del proceso de separación?, preguntó. En alguna caja en el apartamento. Los voy a necesitar. Te los busco esta semana. Asintió y se fue por la acera sin mirar hacia atrás. Me quedé un momento en la puerta. Era la segunda vez en una semana que mi hija salía de una conversación conmigo hacia algo que yo no controlaba. Y era la primera vez en 15 años que eso no me producía miedo. Busqué los documentos esa misma noche. Estaban en una caja de plástico gris debajo de otras 2 cajas, en el fondo del closet del cuarto que usaba como depósito. Tuve que sacar todo para llegar a ella. Cuando la abrí, el olor a papel viejo me devolvió a un período que no extrañaba. Los meses posteriores al divorcio, cuando vivía rodeado de papeles que no entendía del todo y decisiones que tomaba bajo presión. Adentro había una carpeta azul con el contrato de separación, copias de los acuerdos de custodia, correspondencia con el abogado y un sobre pequeño que no recordaba haber guardado ahí. Lo abrí. Adentro había 3 recibos de hotel con fecha, nombre del establecimiento y número de habitación. Los había guardado en su momento por instinto, sin saber muy bien para qué. Nunca los usé porque usarlos habría costado más de lo que habría ganado. Los puse aparte. El resto de la carpeta lo dejé sobre la mesa y le mandé un mensaje a Elena diciéndole que ya tenía todo listo. Respondió al día siguiente. Paso esta tarde. Llegó a las 6. Revisó los documentos con una concentración que yo reconocía de cuando ella era chica y hacía las tareas. No había urgencia en sus movimientos, solo atención. Subrayó algunas cosas con lápiz. Dobló una esquina en 2 páginas. Cuando llegó a los recibos de hotel, los sostuvo un momento y me miró. ¿De dónde salieron estos? Los guardé en su momento, nunca supe bien por qué. ¿Alguien más sabe que existen? No. Los separó del resto con cuidado y los puso en su propia carpeta. Hay algo más que necesito, dijo sin levantar la vista. Necesito hablar con alguien que haya estado cerca en esa época. Alguien que haya visto cosas desde adentro. Pensé un momento. Hubo una mujer que trabajó en la casa durante casi 4 años. Se llamaba Graciela. Era discreta. Dejó de trabajar ahí poco después de que yo me fui. No sé si todavía tiene el mismo número. ¿Crees que hablaría? No lo sé. Nunca le pedí nada. Nunca quise meterla en esto. Si consigo el contacto, ¿puedo hablar con ella de tu parte? Sí. Encontró el número a través de Rosario, que todavía tenía contacto con Graciela de cuando la recomendó para otro trabajo años atrás. Me avisó 2 días después que habían acordado verse en un café del barrio donde Graciela vivía. No fui a esa reunión. Elena me contó lo que pasó esa misma tarde, por teléfono, con una voz más quieta que de costumbre. Graciela había dudado al principio. No quería problemas. Tenía familia, tenía trabajo nuevo, y la situación de hace 15 años era algo que había preferido dejar atrás. Pero cuando Elena le explicó que no se trataba de ningún proceso legal ni denuncia formal, que solo quería entender qué había pasado, Graciela habló. Dijo que desde mucho antes de que el matrimonio se rompiera, había un hombre que llamaba a la casa con frecuencia cuando yo no estaba. Que Marta bajaba la voz cuando hablaba con él. Que una vez lo vio entrar cuando yo estaba de viaje y que Marta le pidió que no dijera nada, que era un amigo, que no era importante. Graciela no dijo nada porque no era su lugar. Pero lo recordaba. También recordaba la semana en que todo salió. Recordaba haber escuchado la discusión desde la cocina. Recordaba que Marta lloraba, pero que sus palabras no eran de alguien que pedía perdón, sino de alguien que calculaba cómo manejar la situación. Recordaba que yo me fui esa misma semana sin hacer escándalo, sin gritar, sin decirle nada a nadie. Dijo que siempre le pareció raro que usted no dijera nada, me contó Elena, que en su experiencia, los hombres que no dicen nada en esos momentos son los que tienen algo que perder si hablan, o los que están protegiendo a alguien. Las 2 cosas eran ciertas, respondí. Hubo un silencio breve. Graciela está dispuesta a escribir una declaración, no firmada, por ahora, pero escrita. ¿Para qué la necesitas? Para el registro, para que cuando Diego y Sebastián digan que estamos inventando cosas, haya algo más que la carta de la abuela y mi palabra. Lo dijo con calma, sin emoción particular en la voz. Estaba construyendo algo. No sabía exactamente qué forma iba a tomar, pero lo construía con cuidado, pieza por pieza, sin apuro y sin ruido. Elena, dije, ¿qué? ¿Estás bien con todo esto?
Tardó un segundo en responder. Estoy bien. Es difícil procesar algunas cosas. Pero estoy bien. Si en algún momento necesitas parar, para. No tienes que llegar a ningún lado con esto. Lo sé. Otra pausa. Pero quiero llegar. Esa noche pensé en Graciela, en que había guardado todo eso durante 15 años sin que nadie se lo pidiera. En que cuando alguien finalmente fue a preguntarle, habló. No porque tuviera algo que ganar, sino porque lo que había visto seguía sin resolverse, y eso también pesa con el tiempo. 2 días después, Elena me llamó para decirme que tenía la declaración de Graciela y que la semana siguiente iba a hablar con Diego. No le dije que tuviera cuidado. Ya sabía cuidarse sola. Solo le dije que me llamara después cuando terminara. Lo haré, respondió, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Afuera llovía. Escuché el ruido del agua contra la ventana y no hice nada más que eso. Escuchar. Elena llamó el sábado por la tarde. Contesté al primer tono. Llevaba 2 días esperando esa llamada sin decírselo a nadie, porque no había nadie a quien decírselo. Ya hablé con Diego, dijo. ¿Cómo estuvo? Difícil, pero terminé de decir lo que tenía que decir. No me dio detalles de inmediato. Escuché que estaba afuera. Había ruido de viento y de calle detrás de su voz. Le pregunté si podíamos vernos. Mañana, dijo. ¿Puedo ir al apartamento? Cuando quieras. Llegó al mediodía del domingo con café comprado, 2 vasos de cartón y la misma carpeta que ya había visto 2 veces. Se sentó en la misma silla de siempre. Puso los cafés entre los dos. Diego no lo tomó bien, empezó. No esperaba que lo hiciera. Dijo que la carta de la abuela podía ser falsa, que yo estaba siendo manipulada, que tú siempre fuiste bueno para hacerte la víctima. Hizo una pausa. Usó esas palabras exactas. No dije nada. Le mostré la declaración de Graciela. La leyó, la dejó sobre la mesa y dijo que Graciela siempre te había tenido simpatía y que eso invalidaba cualquier cosa que dijera. ¿Y los recibos? Dijo que podían ser de cualquier cosa, que no probaban nada concreto. Tomé el café. Lo sostuve con las 2 manos sin tomarlo todavía. ¿Qué hiciste? Elena abrió la carpeta. Sacó una hoja y la puso frente a mí. Era una impresión de una conversación de mensajes de texto. Los contactos estaban marcados como M y como X. Sebastián guardó estos mensajes, dijo. No sé por qué los guardó. Quizás porque en algún lugar sabía que algún día iban a importar. Me los mandó anoche después de que hablé con Diego. Leí los mensajes. Eran de la época del divorcio. M era Marta. X era el instructor. Los mensajes no dejaban espacio para interpretación. Había fechas, referencias a encuentros y un par de líneas donde Marta le decía al instructor que el proceso legal iba bien y que pronto estaría libre de todo. Libre de todo. Solté la hoja sobre la mesa. ¿Sebastián los tenía desde hace cuánto tiempo? Pregunté. No lo sé con exactitud. Dice que los encontró en el teléfono viejo de Marta hace unos años, cuando ella le pidió que le borrara cosas antes de cambiarlo. Los copió y no dijo nada. ¿Por qué ahora? Porque yo fui a buscarlo después de hablar con Diego. Le conté todo, y Sebastián lloró. Elena miró la mesa un momento. No lo vi venir. Se quedó en silencio un rato largo, y luego me dijo que siempre tuvo una duda, que algo nunca le cerró del todo, pero que era más fácil no preguntar. Conocía ese mecanismo. Era el mismo que habían usado todos durante 15 años. Era más fácil no preguntar porque la respuesta podía costar demasiado. ¿Y Diego? Pregunté. Vio los mensajes esta mañana. Sebastián se los mandó sin avisarme. Elena tomó su café. Me llamó hace 2 horas. No pidió disculpas. Pero tampoco dijo que estábamos inventando cosas. Se quedó en silencio la mayor parte de la llamada y al final dijo que necesitaba tiempo. Eso es algo. Es algo, confirmó. Hubo un silencio entre los dos que no era incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando 2 personas acaban de procesar algo grande y ninguna tiene prisa por llenarlo. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Le pregunté. Ya lo hice. Cerró la carpeta. Armé un expediente completo. La carta de la abuela, la declaración de Graciela, los recibos, los mensajes de Sebastián, las inconsistencias del acuerdo de separación. Todo está ordenado, fechado y guardado. ¿Para presentarlo en algún lado? No necesariamente. El divorcio ya es cosa juzgada. Pero si en algún momento Marta decide hacer algo que te afecte, ese expediente existe, y ella no sabe que existe. No era una amenaza. Era precisamente lo contrario. Era la garantía de que la amenaza de Marta
la que había funcionado durante 15 años, ya no tenía el mismo poder. Porque ese poder dependía de que nosotros no tuviéramos nada. Y ahora teníamos algo. Elena, dije. Me miró. Gracias. No respondió de inmediato. Bajó la vista al café. Lo giró despacio entre las manos. No me agradezcas todavía, dijo. Todavía tengo que hacer una cosa. ¿Cuál? Hablar con mamá. No dije nada. Esperé. No para confrontarla. No para mostrarle el expediente ni para decirle lo que sé. Solo para decirle que sé. Y que a partir de ahora las cosas van a funcionar de otra manera. ¿Qué manera? Una en la que ella no sea el centro de todo. Una en la que yo decida con quién tengo relación y en qué términos. Hizo una pausa. Una en la que tú puedas existir en mi vida sin que eso sea un problema para nadie. Lo dijo sin drama, sin elevar la voz. Era una decisión que ya había tomado y que me estaba comunicando, no una declaración que necesitara mi aprobación. ¿Cuándo vas a hablar con ella? Esta semana. Ya le pedí que nos veamos. Terminamos los cafés. Elena recogió la carpeta, se puso el abrigo, y antes de salir se detuvo en la puerta de la cocina, igual que la primera vez que estuvo aquí. Pero esta vez no preguntó nada. Solo me miró un segundo y asintió, de esa manera que tienen algunas personas de decir algo sin usar palabras. Cerré la puerta cuando se fue. Me apoyé contra ella un momento, con la espalda contra la madera, mirando el apartamento pequeño que había sido mi mundo durante 15 años. El capítulo siguiente no dependía de mí, dependía de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me pesaba. Elena habló con Marta un miércoles por la tarde. No me contó los detalles esa noche. Me mandó un mensaje corto que decía: ya terminé, estoy bien, te llamo mañana. Lo leí, respondí que estaba bien y no pregunté nada más. Aprendí a esperar. Llamó al día siguiente, a las 9 de la mañana, antes de entrar a la oficina. ¿Cómo estuvo?, pregunté. Controlado, dijo. Me reuní con ella en su casa. Le dije que sabía lo que había pasado. No le mostré el expediente. No le describí lo que tengo. Solo le dije que sabía, que Diego y Sebastián también sabían, y que a partir de ahora yo iba a tener una relación contigo sin que eso fuera un tema de discusión. ¿Cómo reaccionó? Primero lo negó. Dijo que la carta de la abuela era la versión de una mujer enferma que siempre te favoreció a ti. Dijo que Rosario nunca la quiso. Dijo varias cosas en ese orden. Hizo una pausa. La dejé hablar. Cuando terminó, le dije que no estaba ahí para debatir la versión de los hechos, que ya tenía la mía y que era suficiente. ¿Y después? Se quedó en silencio. Luego preguntó si yo iba a contárselo a alguien, a sus amigas, a los tíos, a alguien de la familia extendida. Le dije que no, que lo que había pasado era asunto nuestro y que no tenía ningún interés en ventilarlo, pero que si en algún momento ella intentaba interferir en mi relación contigo o presionar a Diego y a Sebastián para que hicieran lo mismo, las cosas cambiarían. No era una amenaza con detalles, era un límite con consecuencias. La diferencia importa. ¿Te creyó? Creo que sí. Otra pausa. Lloró al final. No sé si era genuino o era un mecanismo. Ya no me importa distinguirlo. Eso me dijo algo sobre cómo había cambiado Elena en estas semanas. Antes habría necesitado saber si el llanto era real. Ahora le daba lo mismo, porque la respuesta no cambiaba lo que había decidido. ¿Cómo estás tú?, le pregunté. Cansada, pero bien. Escuché que se movía, probablemente caminando hacia la entrada de su edificio de oficinas. Papá, quiero preguntarte algo. Dime, ¿cuándo fue la última vez que saliste a comer con alguien? No esperaba esa pregunta, tuve que pensar. No recuerdo bien. Hace tiempo. El sábado voy a pasar por el apartamento a las 2. Busca un lugar donde comer cerca que no sea el mismo de siempre. Yo invito. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. Luego lo dejé sobre la mesa y fui a buscar el abrigo porque tenía que salir al trabajo, pero antes de salir abrí el mapa del teléfono y busqué restaurantes cerca del apartamento. No sé cuánto tiempo estuve mirando la pantalla. No era una decisión complicada, pero hacía mucho que nadie me pedía que tomara una así. El sábado llegó con el cielo despejado y frío. Elena llegó puntual, con una bufanda que no le había visto antes y sin la carpeta. Era la primera vez que venía sin documentos. Fuimos a un restaurante a 4 cuadras, un lugar pequeño con mesas de madera y una pizarra con el menú del día. Nos sentamos junto a la ventana. Pedimos sin apuro. Hablamos de cosas que no tenían que ver con Marta, con el expediente, ni con Diego.
Elena me contó algo de un caso en el que estaba trabajando. Nada confidencial, solo el marco general, la parte que le resultaba difícil. Yo le conté que había empezado a caminar por las mañanas porque el médico se lo había recomendado a un compañero, y me pareció razonable intentarlo. Ella dijo que era buena idea. Yo dije que el primer día caminé 20 minutos y volví con los pies fríos. Ella se rió. No recordaba la última vez que mi hija se había reído de algo que yo dije. A la mitad del almuerzo me preguntó si sabía algo de Diego. Nada, dije. No me ha llamado. Me llamó a mí hace 2 días. Todavía está procesando. No está listo para hablar contigo, pero tampoco está en el lugar de antes. Tomó agua. Dale tiempo. Diego siempre tardó más que todos en mover una posición. Lo sé. Era igual de chico. ¿Sí? Cuando tenía 10 años tardó 3 semanas en admitir que había roto un vidrio de la cocina. Todos sabíamos que había sido él. Él sabía que todos sabíamos, pero necesitaba llegar solo a decirlo. Elena sonrió. Eso no cambió. Terminamos de comer. Pedimos café. Afuera la gente pasaba con ese paso de sábado que es distinto al de los días de semana, más lento, sin destino fijo. Cuando llegó la cuenta, Elena la tomó antes de que yo la viera. Te dije que invitaba, dijo. Puedo pagar mi parte. Ya sé que puedes. Sacó la tarjeta. Pero dije que invitaba. No discutí. La dejé pagar. Cuando salimos a la calle, caminamos media cuadra juntos en la misma dirección antes de que nuestros caminos se separaran. Elena iba hacia el metro. Yo volvía al apartamento. Nos detuvimos en la esquina. El próximo sábado, dijo. ¿El próximo sábado qué? Volvemos a salir. Elijo yo el lugar esta vez. No esperó mi respuesta. Se fue hacia el metro con las manos en los bolsillos del abrigo y sin mirar hacia atrás. Me quedé en la esquina un momento, con el sol de la tarde dándome de frente, mirando hacia ningún lugar en particular. 15 años atrás, me quedé parado en una acera mirando las ventanas encendidas de una casa a la que no podía entrar. Ahora estaba parado en otra acera, con el café todavía tibio en el estómago, con una hija que el sábado siguiente iba a elegir el restaurante. No era todo lo que había perdido de regreso. Nunca iba a hacerlo, pero era suficiente para caminar hacia el apartamento sin el peso de siempre.